Ya sabéis que estamos inversos en una implementación de la tecnología digital en el sector agrícola y también en la sociedad, la inteligencia artificial, modelos predictivos, es decir, todo dirigido en el ámbito de la agricultura en optimizar el uso del agua de riego. Hace unos años el Foro Económico Mundial mencionó en un estudio que se publicó que 3/4 de la población mundial, muchos miles de millones, tienen déficit hídrico al menos durante un mes al año. Eso ya veis que eso obviamente es preocupante, no solamente para ahora, sino por lo que va a suceder o a acontecer en el futuro. Porque este mapa que veis, que donde hay más zonas rojas, esto obviamente por el cambio climático en el cual estamos, sobre todo en esta ola de calor que estamos durante esta semana pasada y esta, pues está haciendo que el uso del agua de riego en la agricultura sea un problema, pero aliviado a través del uso de la digitalización, como veremos a continuación. No solamente la falta de agua es un problema, en la cual pues tenemos que optar por fuentes de recursos hídricos no convencionales, los cuales también necesitamos monitorizar la calidad y la cantidad en tiempo real, si puede ser, aunque es difícil porque los sensores son bastante caros hoy día, pero tenemos que intentar darle esa información al agricultor para que el propio agricultor pueda utilizarla de manera que pueda optimizar no solamente el agua, sino también los nutrientes como nitratos. Si sabemos en tiempo real la concentración de nitratos que tiene el agua de riego, el agricultor puede evitar aplicarlos para fertilizar su cultivo, porque ya están aplicados vía riego. Un problema también, como podéis imaginar, es el precio de los fertilizantes. Cada vez va en aumento el precio. Por supuesto, la emisión de gases de efecto invernadero que se promueven a través de la fabricación de estos propios fertilizantes nitrogenados, que son los que más energía necesitan, con lo cual la huella de carbono que salen de ellos pues es bastante alta, con lo cual cualquier limitación de esa fabricación pues obviamente va a redundar en un efecto sumidero del cultivo y por supuesto una reducción considerable de la emisión de gases de efecto invernadero. Por supuesto, el incremento de la energía, el precio de la energía se ha reducido en los últimos años, pero hace 2 o 3 años el precio de la energía estaba muy alto, con lo cual es un problema que está ahí, está latente y que puede llegar a ser otra vez un factor limitante de cara pues, a tener una sostenibilidad en la agricultura. No olvidemos que la sostenibilidad en la agricultura no solamente es una compatibilidad con el medio ambiente que nos rodea, sino también con respecto a la viabilidad económica de la propia explotación y también la fijación social. Esos 3 términos hay que tenerlos en cuenta. Con respecto también a la legislación, pues hay sectores, hay zonas de España en las que estamos, la tecnología, el uso de los fertilizantes y enmiendas orgánicas están siendo restringidos por leyes que la verdad es que no tienen mucha justificación en su aplicación, pero obviamente al ser tan resiliente el sector, pues nos estamos amoldando a estas restricciones y haciendo lo posible para respetarlas, cómo no. En esta gráfica pues es importante decir que los cultivos que se desarrollan en España todos son regados a partir de una infradotación hídrica por debajo de las necesidades hídricas de los cultivos, con lo cual estamos hablando de riego deficitario continuado. Es decir, no estamos aplicando por nada, siempre, nunca, el agua que necesita el cultivo a través de los coeficientes de cultivo que vienen definidos por la FAO para esta zona concreta. Bien, ¿cómo se puede suplir o luchar contra esta infradotación hídrica? Pues sin lugar a dudas, para ayudar a incrementar la sostenibilidad de la agricultura, hace falta hacerlo a través de la tecnología. Por eso plataformas como Reef2Grow pues ayudan en gran medida a ayudar al agricultor, al usuario del agua, a hacer frente y a ser más resiliente, como decíamos anteriormente. Sin lugar a dudas, esta tecnología necesita de una innovación y esa innovación la generan las empresas, muchas empresas que son las que van a hablar esta tarde aquí, que junto con las universidades o centros de investigación estamos incrementando esa tecnología, esa innovación que está haciendo más resiliente, como hemos dicho anteriormente, la agricultura. Una de ellas, por supuesto, es la biotecnología. Es importante también contar con variedades más resistentes al estrés hídrico, sin lugar a dudas, pero también
también productos como bioestimulación en base de algas, en base de microorganismos que están ayudando a que esa proliferación microbiana o esa proliferación de raíces las hagamos más potentes, más absorbentes a la hora de evitar esa lixiviación de agua y nutrientes por debajo del sistema radicular. Por supuesto, la digitalización tiene que ir de la mano de la agronomía, porque no puede ser que una digitalización sea aplicada sin los conocimientos agronómicos necesarios para optimizar esa utilización de sensores. Y esa agronomía viene definida por cuantificar esos periodos críticos, periodos fenológicos, cuantificar el momento y cuándo empieza uno y otro, esa intensidad y duración del estrés hídrico que aguantan o resisten las plantas, que al final, por la mejora genética, pues obviamente cada vez son más resistentes. Eso es importante también, que la sensorización me diga, sea ella la que me indique qué estrés hídrico tienen las plantas y si resisten más o menos esos valores, esas reducciones de agua. Las plantas hay que tener en cuenta qué nos dicen, qué nos transmiten, y esos indicadores del estado hídrico, no solo del suelo, sino de la planta, nos están informando en qué medida está afectando ese riego deficitario que anteriormente mencionábamos. También lo hacíamos con la distribución y la calidad del agua. Es muy importante conocer en tiempo real, si se puede, esa calidad, esa concentración de nitratos y, por supuesto, la conductividad eléctrica, esa salinización que podamos promover al suelo, que va a estar en detrimento, por supuesto, de la calidad final del producto. Bien, aquí, por ejemplo, la digitalización en el estado hídrico del suelo pues nos debiera de transmitir esa evolución del agua en el suelo a diferentes profundidades, nos debiera de indicar esa máxima capacidad. Voy a poner el cursor. Vale. Esa capacidad máxima de retener el agua que tiene ese suelo es muy importante conocerla, porque no va a ser dependiente de la textura del suelo, sino de la estructura del suelo. Por eso hay que tener en cuenta que con un simple análisis de suelo no vamos a determinar esa capacidad máxima que tiene el suelo de retener agua, sino un sensor bien calibrado, un sensor bien colocado y, por supuesto, que lleve una calibración propia in situ o de fábrica. Con lo cual sabremos, simplemente con ver los datos que me muestran el contenido de agua en el suelo a diferentes profundidades, qué capacidad tiene el suelo de retener más o menos agua. Si lo podemos mezclar, este stock hídrico, con el potencial matricial del agua en el suelo, mejor, porque de esta forma sabremos en qué medida, en qué valores umbrales prerriego se puede iniciar ese riego y sin aplicar un estrés hídrico muy severo al cultivo. Menos 30, menos 40, menos 50, ¿por qué menos 10 kilopascales un cultivo de pimiento durante todo el ciclo de cultivo? Tener en cuenta que las raíces es un ser vivo y cuanto más agua apliquemos, menos oxigenación tiene y obviamente eso va a ir en detrimento de la proliferación de las raíces. Es más, está con estudios publicados y publicados por mi equipo en gran parte de cultivos, cuando aplicamos un riego deficitario vamos a promover simplemente que las raíces crezcan más. Y no me refiero a las raíces de sustentación, sino las raíces, las microfibrillas de raíces que pueden absorber mucho más el agua y nutrientes de forma más eficaz y eficiente. Por supuesto, el agua aplicada es necesario tenerla a mano y, por supuesto, el tiempo de riego. Sin lugar a dudas, una app, pues tampoco vendría mal tener esa información en cualquier dispositivo móvil. Es importante también cuantificar, como hemos dicho anteriormente, fijaros aquí, tenemos en la línea azul el agua aplicada a un cultivo y su comparativa con la FAO. Es decir, fijaros que obviamente nunca estamos aplicando lo que realmente necesita el cultivo según las estimaciones de la FAO. Y fijaros que le acabo de decirlo, estimaciones. Lo que la FAO recomienda son estimaciones. Y es cierto que hay que multiplicarlo por un coeficiente de estrés que no está muy establecido para cada zona, pero hay que hacerlo. Y sobre todo si puede ser in situ mejor, porque va a depender del tipo de suelo y del tipo de estructura que tenga y también, por supuesto, del cultivo al cual vaya referenciado. Como decíamos anteriormente, la digitalización también te tiene que permitir tener en tiempo real esa concentración de nitratos y si puede ser antes y después del cabezal para que el agricultor pueda modular esa cantidad de nitratos que viene con el agua de riego y poder cuantificarla en su programa de fertirrigación. Y, por supuesto, no vendría mal también conocer en tiempo real la conductividad eléctrica del agua que le viene para aplicar
esa lixiviación o no. Y cuando hablamos de lixiviación no se refiere a aplicar agua para lavar sales hasta 90 o 100 centímetros de profundidad, no, es para hacer el bulbo un poquito más amplio, nada más. Es decir, siempre hay que intentar mantener un mayor número de puntos de emisión con bajo caudal, porque ahora mismo la tecnología nos está propiciando el utilizar goteros de menor caudal, con lo cual incrementamos el número de emisores y lo que hacemos es mantener un bulbo húmedo, una proliferación de raíces continuada en el espacio, aprovechamos mucho más el suelo, de esta forma hacemos que la planta sea más eficaz a la hora de aplicar esos nutrientes. Una digitalización también te tiene que dar información sobre lo que sucede en una zona regable grande, como por ejemplo la del campo de Cartagena, cuenca vertiente del campo de Cartagena, con 40.000 hectáreas. Vemos sensorizado el agotamiento, por ejemplo, del agua en el suelo o cualquier otro tipo de variedad o variable que queramos implementar en tiempo real lo que está aconteciendo para informar desde la propia comunidad de regantes a esos pequeños agricultores que necesitan esa información y no pueden tener esa información porque no tienen sensores para colocar, pero sí que podemos extrapolarlo con imágenes de drones o satelitales, como tenemos aquí presentado en un ensayo que hicimos en Málaga, en el cultivo de aguacate, donde el sensor térmico de un dron estaba muy bien relacionado con el agotamiento de agua en el suelo, que es la línea oscura. Es decir, de esta forma estamos calibrando el estrés hídrico que tiene el cultivo a través de un indicador como la temperatura foliar. Esa temperatura foliar ya sabéis que está muy relacionada con la cantidad de agua que hay en el suelo, porque cuanto más absorba el cultivo, más capacidad tiene de transpirar y de refrigerar la superficie foliar, al pasar el estado de las moléculas de agua de líquido a gas. Por supuesto que mejor también tener la posibilidad de implementar modelos predictivos con inteligencia artificial o simplemente modelos, algoritmos que estén bastante bien relacionados y en los que podamos también variar ese agotamiento de agua en el suelo a partir de un conocimiento de la capacidad de campo capacidad máxima, no me gusta hablar de capacidad de campo, pero es la capacidad máxima. Fijaros aquí, al fijar un agotamiento de agua en el suelo del 5%, me está diciendo cuándo tenemos que aplicar el riego para una fijación, para un riego fijo de 25 metros cúbicos por hectárea por riego. Si incrementamos ese agotamiento, fijaros cómo se alarga la aplicación de riego. Esto es un modelo predictivo que se puede perfectamente digitalizar y de esta forma se puede automatizar, por supuesto, en el programador de riego, abriendo y cerrando válvulas o mandando información o alertas a los agricultores para que lo hagan. Bien, y ya queda poquito. Simplemente poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, en el cultivo del melón, vemos aquí cómo el potencial matricial, fijaros cómo está descendiendo en gran medida porque ya estamos en la cosecha. Esto está sacado, esta imagen está sacada de ayer noche, el agua aplicada, por supuesto lo que es la absorción radicular, y fijaros cómo el potencial matricial se va descendiendo, va siendo negativo, pero fijaros que hablamos de valores en torno a menos 30 kilopascales como valores más elevados. Es decir, no tiene por qué ser valores como veis aquí, tienen por qué ser valores de 15, 10 kilopascales, no hace falta. Hay que hacer respirar a la planta, sobre todo a las raíces, para no provocarles también enfermedades derivadas de oidio o de nemátodos. Esto está hecho, fijaros, el 13 de junio, con un riego de 2 horas diarias, y luego ya en los últimos días, 27 de junio, como ya reducimos el tiempo de riego a 1 hora y estamos bajando el potencial matricial a menos 40 kilopascales. Es decir, es bueno tener esta información en tiempo real para que el agricultor pueda saber en qué medida puede reducir los aportes hídricos, y este agricultor ha podido hacerlo de 2 horas a 1 hora. Y por supuesto, melón, agua aplicada. Estamos hablando de 2.100 metros cúbicos hectárea. Eso creo que es ridículo en un cultivo de melón, campo de Cartagena, y esta imagen está sacada desde ayer. Con lo cual, es decir, estamos optimizando mucho el agua. La comunidad de regantes del campo de Cartagena lo está haciendo y creo que es un orgullo para nosotros tener una comunidad de regantes que lo esté haciendo. Uva de mesa, por ejemplo, fijaros cómo estamos detectando que
el tiempo, el momento de iniciar el riego, no solamente el tiempo de riego, sino cuándo aplicarlo. Fijaros cómo este agricultor está aplicando las 2 horas de riego, que tampoco es demasiado, a la 1:30 de mediodía. Fijaros cómo al alargar la aplicación de riego hasta las 4:30 de la tarde, veis que el potencial matricial baja hasta menos 80 kilopascales. Hablamos de uva de mesa. Cuidado, que está cargada. Esta fotografía no corresponde a esta. Es decir, está cargada, llena de uva, con lo cual, bien, obviamente 80 kilopascales no es un estrés hídrico muy severo, pero ojo, estamos hablando de estrés térmico. Estamos hablando de, fijaros, de 9 milímetros día de evapotranspiración. Estamos en plena ola de calor y la planta ha detectado rápidamente esas 3 horas de retraso en la aplicación de agua, de riego. Con lo cual, rápidamente el agricultor pues ya corrige, aplica 2 para recuperar y ya vuelve otra vez a la aplicación de riego de 2 horas. 2 horas y media a partir de la 1 del mediodía. Sé que es difícil a veces que un sector de riego sea regado cuando uno desea por la distribución hidráulica, pero por lo menos que sepamos en qué medida está afectando esa decisión de regar más o menos dilatada en el tiempo. Esto es tomate, Almería, las plantas están ya casi 2,5 metros, esto es de hace ya más de un mes. Estamos provocando al tomate un estrés hídrico continuado durante todo el ciclo de cultivo hasta menos 90 kilopascales y las plantas están fenomenal y el tomate, la calidad del tomate es espectacular. Veis que con esta forma estamos controlando, incluso hasta reduciendo la humedad a 20 centímetros de profundidad. Es decir, con la sensorización lo que estamos propiciando es ese control. Fijaros el potencial matricial, cómo va descendiendo. Cuando aplico 2 riegos o un riego de 20 minutos de duración, hablamos, o 2 de 15 minutos cada una. No estamos derrochando agua ni por ese asomo. ¿Cuánta cantidad de agua llevamos aplicado hasta la fecha? 3.200 metros cúbicos hectárea. Creo que las cifras hablan por sí mismas. Conclusiones, y ya voy terminando. Una buena digitalización permite, por supuesto, el control del estado hídrico del cultivo, la calidad y cantidad de agua que yo debo de aportar. Es muy importante saber la cantidad de agua al momento idóneo de regar según el estado hídrico del suelo para mantener valores umbrales decentes o valores umbrales que sean los que sean, pero que sean acordados por la fase fenológica concreta en la que se encuentra el cultivo y para no redundar en una producción, una merma de la producción y, si puede ser, por supuesto, optimizar y mejorar esa calidad. Sensorizar el estado hídrico del suelo no implica optimizar. Sensorizar no implica optimizar. Hay que llevar a cabo una serie de pautas agronómicas y, por supuesto, utilizar sensores muy robustos para que realmente se optimice y se use los sensores, esa información, de forma adecuada, como hemos visto que es posible hacerlo. Bueno, muchas gracias.